cráneo equino, teniendo en cuenta que el mismo está conformado por huesos de la cara, algunos de los cuales delimitan la cavidad nasal, y huesos del cráneo, los cuales estarían conformando la bóveda craneana. Para empezar a hacer este recorrido, vamos a iniciar desde caudal. Entonces, en este límite caudal o en un orden caudo-rostral, empezamos con este hueso, el hueso occipital. Para la descripción del hueso occipital, tengamos en cuenta que este está conformado por tres porciones: una porción escamosa, una porción lateral y una porción basilar. Dentro de cada una de estas porciones encontramos algunos accidentes óseos de relevancia. Por ejemplo, la cresta nucal, la protuberancia occipital externa, incluidas dentro de la escama de ese occipital. Si nos vamos a la porción lateral del mismo, encontramos procesos paramastoides, paracondilios o yugulares, los cóndilos del occipital, el agujero magno, un par de agujeros hipoglosos, y hacia el piso de esa bóveda craneana o la base del cráneo, límite ventral, en otras palabras, estaría la porción basilar de ese hueso occipital, que es el que estamos describiendo en el momento. Ya que estamos por esta superficie ventral del cráneo, podemos continuar en ese mismo orden, hacia rostral. A partir de los tubérculos basilares existe la comunicación directa entre la porción basilar del occipital y el hueso esfenoides. Vamos con ese hueso esfenoides. Para describir este hueso esfenoides, primero que todo tengamos en cuenta que el mismo consta de un cuerpo, un par de alas temporales, ¿sí?, a este nivel, un par de alas orbitarias a este nivel y un par de procesos pterigoides. ¿Qué podemos mencionar en particular de este hueso? Cuando hablamos del basiosfenoides, que es el mismo cuerpo, a este nivel encontramos la denominada silla turca, pero ¿dónde? En su cara dorsal o craneana. Es una pequeña depresión o concavidad donde reposa la hipófisis, la glándula hipofisiaria. Sumado a ello, por otra parte, las alas temporales se sobreponen sobre las alas orbitarias, dando origen a la denominada cresta pterigoidea, esta crestica, perforada por un pequeño orificio que es el agujero alar menor. Agujero alar menor. Voy a señalarlo de esta manera. Si observamos esa cresta pterigoidea, al fondo podemos evidenciar la perforación de la base del ala orbitaria del esfenoides. Entonces, a este nivel encontramos tres orificios, y por fuera, donde se encuentra el hueso frontal, el palatino, el ala orbitaria, el otro orificio, que sería el agujero etmoidal. En ese orden de ideas vamos a mencionar esos agujeros, que serían el agujero etmoidal, por esa parte, y tratemos de observar dentro de esta cresta pterigoidea. Ahí se ven unas láminas de hueso que diferencian los tres agujeros que vamos a mencionar a continuación, que serían agujero óptico, agujero orbitario y agujero redondo. Óptico, orbitario y redondo. A nivel de este límite ventral de la bóveda craneana encontramos otro hueso. No lo puedo evidenciar acá, pero si realizo un corte longitudinal de la calavera, ¿qué voy a encontrar? Algo similar a esto.
El hueso que les voy a mencionar es el etmoides. Con este corte puedo observar esa lámina horizontal y perpendicular del hueso etmoides. Esta perpendicular es la que delimita rostralmente la bóveda craneana, que sería esta, la cual aloja el encéfalo. Vamos a continuar con el recorrido y nos vamos hacia la superficie dorsal. ¿Qué hueso observamos a este nivel? Un par de huesos parietales, ¿sí? Como lo dije anteriormente, delimitando dorsalmente esa cavidad craneana con su cresta sagital, y aquí a nivel de cuña lo que es el interparietal, el cual consta de un accidente óseo que no lo podemos observar en ese momento, hacia dorsal, que sería la protuberancia occipital interna. Si introduzco el dedo por el agujero magno y me dispongo hacia dorsal, podría encontrar esas láminas de hueso cortantes que se encuentran en el techo de la bóveda. Sigamos nuestro recorrido hacia rostral. Nos encontramos con el hueso frontal, límite dorsal, como lo habíamos mencionado, de esta bóveda craneana. Ese hueso frontal, pues dignas de mención este accidente que sería el proceso supraorbitario con el agujero supraorbitario, a través del cual va a emerger la arteria supraorbital. No voy a continuar hacia rostral porque quiero terminar de mencionar en principio los huesos que conforman el cráneo, para pasar en orden hacia la cara. En ese orden, como venimos mencionando, nos faltaría el límite lateral de esa cavidad que estamos delimitando. Entonces, a ese nivel encontramos el hueso temporal. Este hueso consta de dos porciones: la escamosa, es esta, y la porción petrosa. Acá, esta sería petrosa del temporal. Accidentes óseos de la escama del temporal son aquellos en principio que conforman, junto con algunos accidentes de la rama vertical de la mandíbula, la articulación temporomandibular. ¿Cuáles serían entonces? El proceso cigomático de ese hueso temporal, la fosa temporal, que es donde se origina el músculo temporal para elevar la mandíbula. Ventralmente encontramos el cóndilo temporal y caudal al mismo una ligera cavidad. Podríamos llamarla cavidad glenoidea, la cual caudalmente tiene su proceso posglenoideo, o en otras palabras o términos sería cavidad articular con su proceso retroarticular. Ahora vamos a describir o mencionar algunos de los accidentes óseos que encontramos en la porción petrosa de ese mismo hueso temporal. Vámonos inicialmente con este proceso. Es un tubo óseo denominado proceso acústico externo, el cual tiene una luz, que es esta, denominada el meato acústico externo. El proceso acústico con su meato acústico externo. Aquí, caudal al proceso, encontramos el proceso mastoides con el agujero mastoideo. Proceso mastoides. Y vámonos hacia medial. A este nivel encontramos, a ver, lo acercamos un poco de esta manera, esto, el proceso ioides o estiloides. Podemos mencionarlo de ambas maneras, proceso ioides o estiloides, el cual va a conformar con el asta estiloidea del hueso ioides la articulación temporoioidea. Entre el proceso estiloides y el mastoides encontramos el agujero estilomastoideo, que es este. Agujero estilomastoideo. Internamente lo que es la bulla timpánica
delimitando lateralmente el denominado agujero rasgado, que es este, el agujero rasgado. Vamos entonces hacia los huesos de la cara. Acabamos de hacer un recorrido por el cráneo equino. Vámonos a la cara de esta misma especie. ¿Qué huesos estarían conformando la superficie dorsal de la cavidad nasal? En este caso, inicialmente mencionamos que parte de los huesos que conforman la cara de estos cuadrúpedos conforman o delimitan la cavidad nasal. Entre ellos, este que es el hueso nasal. Límite dorsal de la cavidad nasal. No solo el nasal delimita dorsalmente esa cavidad, la pequeña porción rostral del hueso frontal también lo hace. ¿Ok? Si avanzamos un poco más hacia el rostral, encontramos el hueso premaxilar o incisivo. Este hueso incisivo consta de un proceso nasal, el cual al encontrarse con el hueso nasal forman la denominada escotadura nasoincisiva. Es esta muesca que observamos en la unión de ambos huesos. Rostralmente, el cuerpo del incisivo o premaxilar con el agujero interincisivo. Este hueso, que forma con sus procesos nasales parte del límite lateral de esa cavidad nasal, posee a nivel del cuerpo los alvéolos para los incisivos superiores, que son estas cavidades que alojan las estructuras óseas dentarias, en este caso los incisivos superiores. Por ese hueso particularmente también forma parte del límite ventral de esa cavidad nasal, con su proceso palatino del premaxilar. Es esto. En ese mismo orden, vámonos hacia caudal y encontramos el hueso maxilar. Es todo esto. Todo esto es el hueso maxilar. Principales accidentes óseos a nivel de este hueso. Es muy evidente y palpable en el animal vivo la cresta facial. Bueno, esta parte aquí ya estamos hablando del malar. En este momento es maxilar lo que vamos a describir. Cresta facial. Y observamos acá un orificio. Se llama agujero infraorbitario. Se introduzco porque es el recorrido que realizan arterias, venas y nervios. Es el alambre por el agujero infraorbitario. Voy a tener, por este lado, voy a encontrar que es un canal. Es el denominado canal infraorbitario, ¿sí? Por donde discurren o se disponen arterias, venas y nervios infraorbitales. Observen acá. ¿Por dónde está el agujero de entrada de ese canal infraorbitario? Es el agujero maxilar. Entonces, y el de salida pues sería el infraorbitario, el canal infraorbitario. Pero entonces es curioso y vamos a ver que aquí hay más agujeros. Esta región se llama el nicho maxilar y para observar mejor los mismos utilicemos este otro espécimen que los tiene bien diferenciados. Eso es lo que queremos mostrar, el nicho maxilar. De dorsal a ventral, los agujeros del nicho maxilar serían, vamos a voltearlo para que vean el orden, de dorsal a ventral. Mírenlo, el agujero sería, el que encontramos a nivel dorsal es el agujero maxilar, es el agujero de entrada del canal infraorbitario, atravesamos dicho canal y emerge por acá, por el agujero infraorbitario. El segundo de ellos es este, el agujero esfenopalatino. Es el que comunica directamente con la cavidad nasal. Miren por dónde emerge entonces la estructura que introduzco por allí, directamente a la cavidad nasal. Y el tercer orificio, que sería el ventral,
¿sí? Es el ventral de ese nicho maxilar, es el orificio de entrada de otro canal, del canal palatino. ¿Por dónde emerge? Por el palatino anterior. El del nicho sería palatino posterior y aquí encontramos el palatino anterior, la salida del canal palatino. Por ejemplo, arteria palatina mayor, la que posteriormente se dispone por el surco palatino. Y retomemos de nuevo nuestro espécimen original, el surco palatino. Esto sería el límite ventral, junto con lo que habíamos mencionado, el premaxilar. Límite ventral de la cavidad nasal y se denomina el proceso palatino del hueso maxilar. Y finalmente, para terminar de describir este hueso, recordemos que a nivel del mismo encontramos los alvéolos. Para los incisivos, para los premolares y molares superiores, acá, alvéolos dentarios para los premolares y molares superiores. Ya que estamos a este nivel, vámonos un poco caudal y hablemos del hueso palatino. El hueso palatino consta de dos láminas, la lámina horizontal, que es esta, y la lámina perpendicular, acá, lámina horizontal y perpendicular del hueso palatino. Y a ese mismo nivel, esto, ya va, aquí se ve un poco mejor, a este nivel está el hueso pterigoides, que consta simplemente de un par de procesos ganchosos, que son estos ganchitos. Procesos ganchosos del hueso pterigoides. Para salir de los huesos de la cara, porque solo nos faltaría entonces la mandíbula, que está aparte, esta lámina de hueso es el vómer. Aquí encontramos el límite caudal de la cavidad nasal, que es el orificio nasal caudal. La presencia del vómer hace que se divide ese orificio. Encontramos aquí el par de coanas, las coanas. Y tratemos de observar internamente en esa cavidad. Logramos ver allí unas láminas de hueso enrollada que son las conchas o cornetes nasales. Cornete nasal dorsal, ventral, medio y al fondo los etmoturbinados. Y finalmente, la mandíbula. Para describir este hueso, vamos a tener en cuenta que tiene un cuerpo, mandíbula tiene un cuerpo que consta de los alvéolos dentarios para los incisivos inferiores y caninos. Por otra parte, consta de una rama horizontal y una rama vertical. En esta rama horizontal encontramos los alvéolos dentarios para los premolares y molares inferiores. Y el límite entre esa rama horizontal de la mandíbula y el cuerpo de la misma, el orificio, el agujero mentoniano. ¿Qué pasa con ese agujero mentoniano? Es la salida de un canal, el denominado canal mandibular. ¿Dónde inicia ese canal? En la cara medial de la rama vertical de la mandíbula, donde encontramos el agujero mandibular. Y a este mismo nivel, en la cara vertical de la mandíbula, otros accidentes óseos dignos de mención serían, a nivel dorsal, aquellos que conforman la articulación temporomandibular con la porción escamosa del temporal, y serían el cóndilo mandibular, la escotadura y el proceso coronoides. Cóndilo, escotadura y proceso coronoides. Ángulo de la mandíbula.